Cuando yo tomé la decisión de servir a esta nación, fui enviado a Fort Benning, Georgia. Allí yo era atormentado por unos sargentos todos los días, los cuales se dedicaban a hacernos la vida imposible, con todo tipo de ejercicios difíciles y con muchas palabras de motivación, si usted sabe lo que le quiero decir. Todo esto con el propósito de prepararnos, ¿verdad?, para la guerra. Durante ese tiempo, separado de mi familia, ya que no dejaban entrar a ninguna persona a este lugar, muchas veces yo me sentía inquieto, desanimado, solo en medio de la aflicción y preguntándome si la decisión que yo había tomado con mi vida era la correcta, e incluso tentado a abandonarla. Lo que fortaleció mi fe para yo poder resistir durante este tiempo difícil fue el interés y la acción de mi familia. Ellos me escribieron de su interés por medio de cartas. Incluso algunos tomaron la decisión de ir a visitarme cuando les fue permitido, ¿verdad? Y de esta manera yo logré mantenerme firme y completar los entrenamientos de infantería del ejército americano. El interés y la acción pronta de Pablo y sus compañeros fue lo que Dios usó para fortalecer la fe de unos tesalonicenses oprimidos y desanimados y mantenerlos firmes. Mi propósito en el día de hoy es convencerlos a ustedes de lo siguiente: para que no nos inquietemos en la aflicción, fortalezcamos la fe los unos de los otros. Repito, para que no nos inquietemos en la aflicción, fortalezcamos la fe los unos de los otros. ¿Cómo lo vamos a hacer? De dos maneras: con interés y con acción. He dividido este sermón en dos partes, versículos 17 al 20, con interés, versículos 1 al 5, con acción. Vamos a pasar al punto número 1, con interés, versículos 17 al 20. Veamos el texto. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros, por breve tiempo, en persona pero no en espíritu, estábamos muy ansiosos, con profundo deseo de ver vuestro rostro, ya que queríamos ir a vosotros, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Porque ¿quién es nuestra esperanza o nuestro gozo? ¿No lo sois vosotros en la presencia de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Pues vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Esta sección comienza con una palabrita, la palabra pero. Cuando usted encuentra esa palabra en la Biblia, es como llegar a un letrero de pare. Usted se para, usted mira a la derecha, a la izquierda, y luego usted continúa. En la Biblia, cuando encontramos esta palabra, hacemos lo mismo. Nos detenemos y miramos la sección que está antes y la sección que continúa, ya que esta palabra contrasta dos cosas, ¿verdad? Pablo está contrastando aquí lo que se decía de ellos por parte de acusadores y su conducta violenta, a diferencia del interés y acción de él y sus compañeros por la iglesia de los tesalonicenses. Y esto lo podemos ver en 1 Tesalonicenses capítulo 2, los versículos 3, 4, 5 y 6. Según el versículo 3, ellos decían que Pablo predicaba con engaño, que buscaba agradar a los hombres, que usaba palabras bonitas para sacar beneficio financiero, que buscaba la gloria o fama de los hombres, según el versículo 6. Recordemos la situación: ellos están siendo oprimidos, siendo muertos. Pablo ha sido echado de la ciudad, ¿verdad? Y él les dice, han sido echados de la ciudad, ¿verdad? Y él les dice, aunque estemos separados de ellos en persona
aún los llevamos. Discúlpenme, se me ha ido la hoja, pero me den un segundito. Recordemos la situación de ellos. Estaban siendo oprimidos y muertos, y Pablo ha sido echado fuera de la ciudad. En los versículos 17, Pablo comienza diciéndole, pero nosotros hermanos, ¿verdad? Contrastando la diferencia de lo que ellos decían a cómo se sentían los apóstoles y compañeros, ¿verdad? El interés de ellos. Él les dice, pero nosotros hermanos, separados de vosotros. Y les dice, aunque estuviésemos separados, los llevamos en nuestro corazón, mostrando el interés por ellos, que era más que un interés engañoso que decían estas personas, ¿verdad? Que era por dinero, que era por un beneficio. Él les decía, nosotros hermanos, separados de vosotros, ¿verdad? Pero aún los llevamos en nuestro corazón, mostrando el interés de ellos, el cual era más que un interés engañoso. La palabra separados en este texto es la palabra huérfanos en el griego. Para Pablo, estar separado de ellos era como haberse quedado huérfano, sin padre, sin madre. Miren la intensidad del interés de ellos por los tesalonicenses. Continúa diciendo que él estaba ansioso, con profundo deseo de verlos nuevamente. Aquí la palabra ansiosos en el idioma griego denota tener lujuria por algo, codiciar algo. Pablo codiciaba estar con los tesalonicenses. Era como tener lujuria por algo, y esto era la compañía de los tesalonicenses. Y esto nos muestra a qué nivel estaban Pablo y sus compañeros interesados por estos hermanos, a diferencia de estos otros acusadores, ¿verdad?, que acabamos de ver. Aquí tenemos una aplicación para nosotros, hermanos, en el día de hoy. El tipo de interés que debemos tener nosotros por los hermanos que estamos aquí debe ser entrañable, como el interés que tenía Pablo por los tesalonicenses. ¿Qué nos detiene a nosotros de interesarnos de esta manera por los hermanos los cuales tenemos aquí en el día de hoy? Él continúa dando una explicación de por qué no había podido visitarlos en el versículo 18. Y les dice que más de una vez lo intentó, pero que Satanás lo había impedido. Aquí nuevamente vemos el interés de Pablo y sus amigos en ir a verlos. Hubo varios intentos de visitar esta iglesia, ¿verdad? Después de que él fue echado. El texto no nos dice de qué manera Satanás impedía que ellos fueran a visitar la iglesia, pero lo que sí sabemos es que él usó esta situación para tratar de mover la iglesia de la fe por medio de la desacreditación de los apóstoles del apóstol y sus compañeros, y por medio de la opresión. Y aquí tenemos otra aplicación para nosotros en el día de hoy. Debemos tener en cuenta que Satanás anda tratando de impedir la comunión de la iglesia en tiempos difíciles para lograr hacer caer a alguna persona. Pablo concluye esta sección con dos preguntas retóricas y con una afirmación. Él les dice, ¿quién es nuestra esperanza? ¿Quién es nuestro gozo en la venida del Señor? Y responde con la otra pregunta, ¿no lo son ustedes? Por supuesto que eran los tesalonicenses. Y esto se nota por el interés que vimos en los versículos anteriores de visitarlos y etcétera. Pablo ancla el interés que él tiene por estos hermanos en la presencia de Jesús en su venida y usa estas palabras. Él dice, ellos son su esperanza delante de Jesús. Si algo los movía a interesarse por ellos, era la futura esperanza de presentarles a Jesús su obra en esta ciudad. Su esperanza no era lucrar o tener fama, como decían los acusadores, era el reconocimiento de Jesucristo.
Pablo dice que ellos eran su gozo. La fuente de su alegría eran estos nuevos creyentes frente a Jesús. Él dice que ellos eran su corona de gloria. La palabra griega aquí denota un premio por una victoria, un honor público por un servicio distinguido. La corona se usaba como un laurel que se presentaba al victorioso en una competencia atlética, un premio o una recompensa. De esta manera, los tesalonicenses eran el premio o la recompensa que Pablo y sus compañeros recibirían delante de Jesús. Esto nos permite ver que el interés de ellos estaba anclado en Cristo, que no era por una recompensa de este mundo. Las acusaciones contra ellos habían hecho dudar a los tesalonicenses del interés de Pablo y sus compañeros. Pero en esta sección el apóstol deja claro que su interés por ellos era en base a Jesús. Eso no tiene un precio terrenal. Y aquí tenemos una aplicación. Nuestro interés por nuestros hermanos debe estar anclado en Cristo y en su recompensa. Él nos dará la corona de gloria por el interés que nosotros mostramos por las personas que están aquí. Pablo termina reafirmando la razón de su interés por ellos en el versículo 20, diciendo que ellos eran su corona, que ellos eran su gloria y su gozo. No debía haber duda en los tesalonicenses de que Pablo y sus compañeros estaban grandemente interesados por ellos. El interés de Pablo y sus compañeros debió ayudar a calmar la inquietud de ellos en medio de la aflicción y fortalecerlos en su fe. Y nosotros, hermanos, en el día de hoy, para que no nos inquietemos en la aflicción, fortalezcamos la fe los unos de los otros con este tipo de interés. El apóstol Pablo pasa de mostrar su interés y de explicar las razones de su ausencia a mostrarnos cómo ellos decidieron abordar esta situación. Esto nos lleva al punto número 2. Nuevamente, para que no nos inquietemos en la aflicción, fortalezcamos la fe de los unos a los otros con acción. Miremos el texto. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para alentaros, para fortalecerlos y alentaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido destinados. Porque en verdad, cuando estábamos con vosotros, os predecíamos que íbamos a sufrir aflicción, y así ha acontecido, como sabéis. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar, envié para informarme de vuestra fe, por temor que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo resultara en vano. Pablo aquí nuevamente está mostrando interés, pero en esta sección lo hace en forma de acción, en forma de acciones concretas que van a llevar a los tesalonicenses a mantenerse firmes en la fe en medio de la aflicción. Y comienza esta nueva sección con las palabras, por lo cual. Esto es, debido a que tenemos un interés por ustedes que está anclado en Jesús, quien nos recompensará, no podíamos soportar estar separados de ustedes. Y enviamos a Timoteo, que es un hombre aprobado por Dios, para fortalecerlos y alentaros en su fe. Y en esta sección vemos como el apóstol Pablo toma acción para cuidar la fe de ellos. Aquí hay una aplicación para nosotros en el día de hoy. Cuando nosotros, hermanos, tenemos un interés genuino por los que están a la derecha y a la izquierda, vamos a tomar acción para fortalecer la fe de ellos en medio de las aflicciones. Los tesalonicenses estaban desanimados, estaban oprimidos, y Pablo con gran interés
toma acción. Nosotros muchas veces en el día de hoy estamos igual, desalentados, estamos afligidos por el mundo, por la familia, por el pecado. Por medio de un interés anclado en Cristo, nosotros podemos tomar acción y fortalecernos en la fe los unos a los otros y alentarnos ante las aflicciones para que no nos inquietemos. Noten que Pablo envía a Timoteo. Esto indica que este trabajo de fortalecernos es un trabajo de los que están adentro, no de los de afuera, ya que Dios va a usar su interés, su acción, para traer esa fortaleza y alentar a los hermanos cuando su fe se ve amenazada. Porque, ¿cómo tendrán los de afuera interés por las cosas de Dios? El propósito de Timoteo era fortalecerlos y alentarlos. El nuestro es fortalecernos y alentarnos en medio de un mundo de opresión y de desaliento. En el versículo 3, Pablo nos dice que el propósito de esta acción era que no se inquietaran a causa de la aflicción. Como sabemos, repito, las iglesias estaban sufriendo. Ellos estaban sufriendo como las iglesias de Judea, ¿verdad? Y como el Señor Jesucristo. Opresión y muerte. A eso súmele las calumnias de los acusadores que vimos anteriormente. Esto haría que cualquier persona se inquiete. Opresión, muerte, calumnias. Hermanos, nosotros hoy en día nos inquietamos por cualquier cosa. Si algo nos sale mal, comenzamos a dudar de Dios. Imagínense estar en medio de la violencia y sentirnos abandonados, ¿verdad? Pero si tenemos un hermano que nos demuestra un interés anclado en Cristo y toma acción de estar con nosotros en medio de la aflicción, esto ayuda a que no nos inquietemos y que confiemos en Jesús. Pablo les dice en el mismo versículo que ya ellos sabían que estaban destinados para aflicción. Y en el versículo 4 les recuerda que ellos les enseñaron estas cosas cuando estaban con ellos y que ahora se habían materializado. Esto era algo que no había tomado al apóstol Pablo por sorpresa. Él mismo vivía en aflicción todo el tiempo por causa de Cristo. Y nosotros no debemos pensar que seremos exentos, hermanos, de la aflicción. Nosotros, al igual que ellos, también debemos entender que el cristiano está destinado a sufrir aflicción. Hoy en día muchos pintan una vida cristiana sin opresión, con dinero, con felicidad, y esas cosas son posibles. No tienen nada de malo tener esas cosas en Cristo, pero va a haber aflicción en este mundo para el cristiano, de alguna manera u otra, porque el mismo Señor lo prometió. Nosotros como predicadores tenemos el deber de informarles que la vida cristiana va a conllevar aflicción. Esto es lo que hace un ministro serio de la palabra y un hermano que tiene un interés genuino. Jesús dijo: en el mundo tendremos aflicción, nos odiarán por su nombre, pero tengamos consuelo, hermanos, en que Dios también obra interés y acción en nosotros, para que nos fortalezcamos los unos a los otros en medio de estas aflicciones, por medio de su Espíritu Santo. Y no solo eso, sino que en la venida del Señor, por esta labor, Él nos recompensará. Cuán grande es la misericordia de Dios y su gracia en Jesús. Él nos permite obrar por medio del interés y las acciones que Él mismo impulsa en nosotros, por medio de su Espíritu Santo, para que estemos firmes
y luego nos da una recompensa en Cristo. Pablo termina esta sección en el versículo 5, concluyendo su argumento, dándonos a entender que por el interés que él tiene por ellos, el cual está anclado en Jesús, él quería verlos y tomó acción por medio de Timoteo, ¿verdad? Porque no podía soportar la incertidumbre y envió a informarse de su fe, por temor de que fueran movidos por Satanás y que su obra fuese en vano o que no hubiese fruto, ¿verdad? Y aquí Pablo muestra el concepto de recompensa que vimos en los versículos 19 y 20. Él habla de su obra y el temor de perder su trabajo que él va a presentar a Cristo en su venida. Hermanos, nuestra obra, nuestro trabajo, son los hermanos que están aquí, a la derecha, a la izquierda de usted. Satanás quiere hacer caer de la fe a cualquiera de nosotros que le sea posible por medio de la tentación en tiempos de aflicción. Pero si nosotros tenemos un interés por los hermanos que están anclados en Jesús y tomamos acción en medio de sus aflicciones y problemas, Dios va a usar esta obra o este trabajo para fortalecer su fe y Cristo nos recompensará en su venida. En el versículo 6 vemos cómo culminó este asunto. Y esto fue con Timoteo trayendo buenas noticias de la firmeza de los tesalonicenses y un buen recuerdo que ellos tenían de Pablo y sus compañeros. Y esto lo pueden ver en los versículos 6 al 8. Por medio de un interés anclado en Jesús, que llevó a una acción pronta, los tesalonicenses vencieron las tentaciones de Satanás y se mantuvieron firmes en la fe en medio de la aflicción. Estos fueron los medios que Dios usó para hacer esta obra. Y yo les digo, hermanos, Jesucristo no solo murió para salvarnos, sino que ahora, aparte de darnos la vida eterna, Él vendrá para recompensar a los que muestran este tipo de interés y acción por los hermanos. Y toman acción para cuidar la fe de ellos en este mundo de oposición y de aflicción. ¡Qué buenas noticias son estas! Si usted, hermano, se ha sentido animado en el día de hoy por este sermón, ya que usted es un individuo que se interesa por los hermanos, que usted toma acción siempre que usted puede, visitándolos, llamándolos, llevándoles un alimento, dándole palabras de ánimo en tiempos de aflicción, yo le animo a seguir haciéndolo. Porque Jesús es digno. Y no solo eso, Él los recompensará en su venida. Si este sermón a usted no lo ha animado y usted se siente como que usted no ha mostrado suficiente interés por los hermanos o acción en el cuidado de la fe de ellos durante tiempos difíciles, déjeme decirle que toda obra, por pequeña que sea, ¿verdad?, el Señor la recompensará. Y no solo eso, si usted le pide que obre en usted interés y acción por sus hermanos, Él lo hará, porque esto está dentro de su voluntad. Pero sepa que el Señor no lo ama menos que aquellos que a lo mejor son más productivos en esta área. Si usted no es cristiano, déjeme decirle que en la venida de nuestro Señor Jesucristo, usted no espere una recompensa, espere juicio y condenación, ya que sus intereses y acciones están cautivas a este mundo. Pero hoy usted puede pedirle a Dios que le conceda arrepentimiento,
de sus pecados y tener fe en Jesús antes de su venida. Y comenzar a interesarse por Cristo y por sus asuntos. Y Él los recompensará no solo con vida eterna, sino con recompensas celestiales. Hermanos, para que no nos inquietemos en la aflicción, fortalezcamos la fe los unos de los otros, con interés y con acción. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias en esta mañana en el nombre de Jesús. Somos criaturas débiles y te pedimos que obres en nosotros interés, que obres en nosotros acción para cuidar la fe de nuestros hermanos cuando se ve amenazada y para que ellos cuiden de nuestra fe cuando nosotros nos vemos amenazados. Obra esto en nosotros como iglesia tuya que somos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, porque sufrimos aflicción, sufrimos opresión en este mundo y fácilmente nos desanimamos. Pero tú, Padre nuestro, eres bueno para obrar tu voluntad en nosotros y mantenernos firmes por medio de tus caminos. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.